Hay gozo en su corazón. Vamos a gozar en la presencia del Señor con danza y con júbilo. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo palmearé, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo palmearé, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas. ¡Dígalo! Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo palmearé, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo palmearé, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Jesús es poder, el nombre de Jesús victoria es, el nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús sublime es. El nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús victoria es, el nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús sublime es. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús victoria es, el nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús sublime es. El nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús victoria es, el nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús sublime. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder.
Muy buenas noches, amados hermanos. Que Dios les bendiga. Una hermosa alabanza exaltando el nombre de nuestro Señor. Bienvenidos una vez más a nuestra noche de discipulado. Hoy día con un tema muy importante, no solamente para nosotros, para nuestra propia edificación, sino también para poder compartir con otros hermanos que necesitan realmente conocer cuántas verdades básicas, fundamentales, como la que vamos a compartir esta noche. ¿Y cuál es el título? Ustedes lo tienen ahí en la pantalla. El debate SSS. Ustedes dirán, ¿qué significará eso? SSS. Bueno, vamos a ver qué tiene que ver esto con lo que la Biblia llama la salvación. Pero antes vamos a orar para pedir al Espíritu Santo de Dios que nos guíe esta noche para toda verdad. Padre bendito, te damos toda la gloria a ti. Te damos toda la alabanza, Señor, porque tú eres el único digno de recibirla. Y estamos aquí para seguir aprendiendo tu palabra. Bendícenos, por favor, con ella y permite, Señor, que cada comentario sea para edificación y esta enseñanza sea para seguir conociéndote y fortaleciendo nuestra fe hacia ti. Gracias, bendito Padre, por todos los que están añadiéndose a esta transmisión, a este estudio bíblico que vamos a compartir esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, ustedes tienen ahí, hermanos, el debate SSS. ¿Y qué significa SSS? Bueno, hay un dicho que dice, salvo, siempre salvo, y está ahí en forma de pregunta. ¿Salvo, siempre salvo? Pero primero vamos a ver qué cosa es la salvación, aunque la mayoría de nosotros ya tiene un concepto, pero es bueno poder recordarlo. La salvación, en el contexto cristiano, es el acto por el cual las personas son liberadas de las consecuencias del pecado y reciben la promesa de la vida eterna por medio del sacrificio de Cristo. Entonces, esa es la salvación que nuestro Señor nos ha dado. Y justamente hoy día vamos a hablar si la salvación es algo seguro, si la salvación que hemos recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo es algo que permanece para siempre con nosotros o corre peligro en manos nuestras de poder perderla. Ese es el debate, salvo, siempre salvo, o salvo, pero podría perder quizás esa salvación. ¿Qué dicen ustedes, amados hermanos? A ver, quiero ver allí sus comentarios. Si es que un creyente está seguro de su salvación, pase lo que pase, o de repente hay salvación, claro que sí, pero quizás dependiendo del comportamiento y la conducta, el testimonio del creyente, puede perder esa bendición de parte de Dios. Ahora, este debate, hermanos, surge no desde este tiempo, surge muchos siglos atrás. Y ustedes pueden ver allí en la pantalla las preguntas que hemos formulado. ¿Se puede perder o no la salvación? ¿Qué sucede si peco y luego muero antes de tener la oportunidad de confesarle ese pecado a Dios? ¿Qué pasa si cometo un pecado, pero luego lo olvido y nunca lo recuerdo para confesarlo a Dios? ¿Qué pasará? Mire al cielo, mire a la condenación. Y esto surge con estos dos personajes que ustedes tienen ahí al frente. Uno se llama Juan Calvino y el otro se llama Jacob Arminio. ¿Quién fue Juan Calvino? Este hombre nació en el año 1509. Juan Calvino nació en el año 1509. Fue un influyente teólogo, pastor y reformador francés durante la Reforma Protestante. Nació en Francia, estudió teología y derecho antes de involucrarse en la Reforma.
Pero por otro lado, tenemos ahí también a Jacob Arminio. ¿Quién fue Jacob Arminio? Fue un teólogo y profesor holandés, nacido en 1560, es decir, mucho después de Juan Calvino, conocido por sus opiniones teológicas que desafiaban algunas de las doctrinas calvinistas predominantes de su tiempo. Nació en Holanda, estudió teología en Ginebra. Entonces vemos ahí, hermanos, dos personajes icónicos que son la causa de este debate que por muchos siglos se ha venido formulando, aunque no es algo que dependa nuestra comunión con Dios, nuestra posición con el Señor, pero siempre es bueno poder tener esa claridad, sobre todo cuando se tergiversan algunos textos como esta noche vamos a ver. Por ejemplo, vamos a ver cinco cosas en las cuales se contradicen o hay se distinguen, ¿no? Por cinco puntos principales en su comprensión de la salvación, tanto Calvino como Arminio. Estos cinco puntos tienen muchas diferencias. Por ejemplo, en el caso de Calvino, él formula la depravación total del hombre, ¿no? Es decir, el pecado afecta a toda la naturaleza humana, de modo que las personas son incapaces de buscar a Dios por sí mismas, sin que obviamente haya una intervención divina. Nadie podría ser salvo. Es decir, el hombre está absolutamente perdido, no puede por sí mismo buscar al Señor, es Dios quien toma la iniciativa. Sin embargo, contraparte, Arminio, él acepta la depravación, pero no total, sino parcial. Es decir, el pecado afecta a los seres humanos, pero Dios otorga suficiente gracia a todos para que puedan responder al llamado del Evangelio si así lo desean. Es decir, Arminio dice, bueno, hay una chispita allí, ¿no? En el ser humano para que pueda entender el mensaje del Evangelio y ese mensaje pueda llegar a su corazón y pueda salvarse, ¿no? Entonces ahí vemos un primer punto controversial. Pero hay otro más y es con respecto a la elección. Calvino dice que la elección es incondicional, es decir, Dios elige a ciertas personas para la salvación desde antes de la creación del mundo, sin que eso dependa de sus acciones o las decisiones humanas. Esta elección se basa únicamente en la voluntad y en el propósito de Dios. Es decir, Dios escoge a quien Él quiso. Aquí el hombre no tiene absolutamente nada que ver con su propia elección o que alguien pueda decir, bueno, yo eh, me gané esto, me gané lo otro por ser bueno y Dios ya sabía que yo era así, por eso que me eligió a mí. No. Sin embargo, su contraparte, Arminio, aduce que la elección es condicional, es decir, Dios elige a aquellos que Él sabe en su omnisciencia, en su conocimiento previo, que van a creer en Él. Entonces la elección divina está basada en la fe que la persona tendrá en el futuro, es decir, en esa respuesta que iba a dar, una respuesta positiva a ese llamado de Dios. ¿Se dan cuenta? Por un lado, Calvino dice que Dios escoge a quien quiere, sin que nadie se gane esa oportunidad. Y por otro lado, Arminio dice de que Dios ya sabía quiénes iban a escogerlo, quiénes iban a recibir a Cristo en su corazón, y entonces en base a ello Dios los selecciona. ¿Se dan cuenta la diferencia, hermano? Y esto es algo que hasta el día de hoy hay en los círculos evangélicos, ¿no? Incluso hasta hay una combinación de Calvino y Arminio con algunas cosas de aquí y otras cosas de allá. Pero también tenemos otro, otro tema que ellos manejaban es con respecto a la redención. Calvino dice que
La redención o la salvación es particular. ¿Qué significa eso? Él dice que Jesús murió solo por los elegidos, es decir, por aquellos a quienes Dios ya había predestinado para la salvación. O sea, la obra de Cristo en la cruz es efectiva solamente para estas personas que Dios escogió. O sea, Cristo murió no por todo el mundo, sino murió solamente por aquellos que iban a escogerlo a él, a poner su fe en él. Eso es lo que dice Calvino. Pero ¿qué dice Arminio? Arminio dice que Jesús murió por todos los seres humanos. Su sacrificio es suficiente para toda la humanidad, aunque solo es efectivo para aquellos que creen. Entonces Arminio dice lo contrario, Jesús murió por todo el mundo, por buenos, malos, por toda la humanidad, pero solamente se salvan los que ponen su fe y su confianza en él. Y acá hay otro punto más. Calvino habla de la gracia irresistible de Dios. Él defiende esa posición. ¿En qué consiste? Es cuando Dios decide salvar a alguien y esa persona no puede resistir a ese llamado, no puede resistir a esa gracia. Y entonces Dios, por medio de su Espíritu Santo, hace que la persona venga a los pies de Cristo sí o sí. Es una gracia irresistible. Ningún ser humano puede rechazar ese llamado del Señor cuando Dios lo ha seleccionado, según Calvino. Y Arminio aboga por la gracia resistible. Es decir, Dios llama a todos para la salvación, pero las personas tienen la libertad, la potestad de aceptar o rechazar esa gracia, ¿no? Entonces, en ese sentido, la salvación es posible para todos, pero depende de la respuesta humana, ¿no? Entonces, es una salvación, es una gracia de Dios, es un regalo de Dios que uno puede rechazar. Eso es lo que formula Arminio. Pero hay una más, que es la última, la quinta, y habla de la perseverancia. En este caso, Calvino, la perseverancia de los santos, es decir, de los creyentes, ¿no? Entonces, aquellos que han sido elegidos, él enseña, han experimentado la gracia de Dios y no pueden perder su salvación. Es decir, una vez que son salvos, son siempre salvos. Nada ni nadie les quita esa salvación. Pero en cambio, Arminio opina lo contrario. Sugiere que existe la posibilidad de esa caída, de perder su salvación si se alejan de la fe y deciden rechazar a Dios. Por lo tanto, la salvación depende de que el creyente persevere. Entonces, hermanos, hemos visto estos 5 puntos divergentes, los cuales fueron formulados pues hace más de 500 años atrás y que a lo largo de los siglos, aún en este tiempo, la iglesia sigue pues con diferentes posturas. Han influido bastante en lo que viene a ser el protestantismo o lo que son las iglesias cristianas evangélicas. Pero esta noche nosotros vamos a compartir algunos textos bíblicos que nos van a enseñar, nos van a señalar fehacientemente acerca de que si la salvación se pierde o no se pierde. En primer lugar, vamos a ver algunos textos controversiales, ¿no? Que hablan que la salvación aparentemente se puede perder. Y vamos a pasear por muchos textos bíblicos, por lo menos 9 textos controversiales, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, para poder discernir aún con las palabras originales, tanto el hebreo como el griego, porque de esa manera se clarifica mejor lo que Dios nos quiere dar a entender. Y vamos con el primer texto controversial. Éxodo capítulo 32, verso 31 al 33. Esta es la versión Reina Valera. Ustedes saben que Israel estaba en el desierto, había pecado contra Dios, se había fabricado un ídolo
Y entonces Dios estaba airado y dice el verso 31, Moisés, ¿no? Volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. Presten atención, hermanos, porque aquí muchos dicen, mira, entonces Dios tiene la potestad de borrarnos de su libro. Y esto pues viene a colación también en comparación con lo que dice Apocalipsis acerca del libro de la vida, ¿no? De borrarnos de ese libro, ¿no? Porque hay un libro de la vida que Dios tiene allí anotado a todos los que son salvos, pero existe la posibilidad de que se pueda borrar nuestro nombre de ese libro de la vida según aquellos que creen que la salvación se pierde. Y uno de los textos en los cuales ellos se basan justamente es este, porque Moisés está diciendo, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Dios le dice, no, a quien yo quiera yo voy a borrar de mi libro. ¿A qué libro se refiere? Ustedes saben, hermanos, que hoy en día en las municipalidades hay un registro de las personas que han nacido, ¿no? Ahí está el nombre, ¿no? Vienen los tutores, lo registran, nombres, apellidos y todo lo demás, y entonces ahí está registrado en la municipalidad. Y cuando fallece, obviamente con el trámite que hay que hacer en la RENIEC y todo lo demás, entonces se considera una persona ya fallecida. En el Antiguo Testamento había algo parecido. Había un libro con los nombres de las personas que estaban vivas, pero cuando fallecían borraban por un tema demográfico, por un tema de censo, para calcular más o menos el número de habitantes, entonces borraban el nombre de esa persona cuando ya fallecía. Y eso es lo que está pidiendo Moisés. Moisés está diciendo, Señor, si tú no perdonas a este pueblo, si tú no vas a perdonar lo que ellos hicieron, esta idolatría, entonces, Señor, mejor mátame, quítame la vida. Y esto, hermanos, se conjuga de una manera muy particular con otra versión de la Biblia. Es importante conocer varias versiones para poder tener una claridad con respecto a la interpretación que vamos a dar, porque el mismo texto en Éxodo 32, 31, 33, en la traducción lenguaje actual, dice así, Moisés subió a la montaña donde estaba Dios y le dijo, reconozco que el pueblo se ha portado muy mal al haberse hecho un Dios de oro. Yo te ruego que los perdones, pero si no los perdonas, bien puedes matarme a mí también. Dios le contestó, yo le quito la vida al que peca contra mí. ¿Se dan cuenta? Esta versión lo clarifica mejor. Aquí no está hablando de salvación. Aquí no está hablando de borrar el nombre de una persona del libro de la vida. No. Está hablando simplemente de muerte, de desaparecer del mapa. Y esta versión lo clarifica mejor. Así que, hermanos, desechemos ese texto si queremos usarlo para justificar que la salvación se pierde, ¿no? En base a lo que Moisés está hablando. O sea, es una mala interpretación si es que yo pienso de que habla del libro de la vida. No, está hablando de morir, de que, Señor, mejor llévame contigo, porque si tú no vas a perdonar a este pueblo, ya yo qué hago aquí. Mejor llévame contigo. Eso es lo que Moisés quería decir. Muy bien, vamos al segundo texto controversial. Y esto está en Ezequiel capítulo 33, verso 12. Primero siempre lo voy a leer en la Reina Valera y luego lo vamos a comparar con otros textos. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día
que pecare. ¿Qué está diciendo aquí, hermano? La parte que está en rojo es lo que le he puesto allí para resaltar justamente esta aparente evidencia, y digo aparente evidencia de que la salvación se puede perder, porque está diciendo allí, la justicia del justo no lo librará el día que se revelare. Entonces uno puede decir, ah, ahí está pues, no, o sea, la justicia del justo, o sea, la justicia del creyente, la justicia por medio de Cristo que hemos ganado, ¿no? No me va a librar, ¿no? Si soy un cristiano, si soy una persona justificada por Cristo, no voy a librarla si yo me rebelo contra Dios. No voy a, no voy a librarme de la condenación si yo me rebelo contra Dios. ¿No? Y abajo, el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Entonces, ahí estamos confundiendo, hermanos, la palabra justicia. Porque la palabra justicia aquí no se está refiriendo a la justicia que ha sido imputada en favor nuestro por la conducta de Cristo, por el sacrificio de Cristo. No está hablando de la justificación por Cristo. Está hablando de la conducta. Está hablando del testimonio. Que las cosas buenas que tú puedes hacer, si tú te rebelas, no va a contar para nada para el Señor. Si no, veamos la traducción clarificada de este mismo texto, Ezequiel 33:12, Hijo de hombre, de este mensaje a tu pueblo. La conducta recta de los justos no los salvará si te entregan al pecado, ni la mala conducta de los malvados los destruirá si se arrepienten y abandonan sus pecados. Fíjate, hermano, lo que está ahí en amarillo. Habla de la conducta recta de los justos, es decir, su testimonio. O sea, gente que se porta bien, gente que ha vivido una vida pues moralmente aceptable, pero sin embargo, si se rebelan, no se van a salvar, van a sufrir un castigo. No quiere decir, hermano, de que, ah, mira, yo me he portado bonito, ¿no? Entonces, uy, me rebelé contra Dios. No, pero Dios me va a pasar por alto porque yo soy bueno. No, igualito te cae, igualito me cae. Entonces está hablando de la conducta, del testimonio. No está hablando de la justificación por medio de Cristo. Entonces, ese texto se interpreta de esa manera, la conducta, no la justicia, porque, hermano, la misma Biblia dice que nuestra propia justicia para Dios, ¿qué cosa es? Es como un trapo de inmundicia. Entonces mi propia justicia no me va a salvar. Por ende, el texto clarificado está mostrándonos de que se refiere a la conducta, al testimonio. ¿Amén? ¿Estamos entendiendo, hermanos? No sé, ¿hay alguna pregunta hasta allí? Porque estamos viendo los textos controversiales donde aparentemente se dice que la salvación se pierde, pero estamos demostrando con texto en la mano de que no es así, por lo menos en los textos que estamos ahorita compartiendo. Y vamos a un tercer texto controversial. Salmo 51:11, Salmo el rey David. Él dijo, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces alguien puede decir, ahí está, pues, ahí está. David tenía el Espíritu Santo y entonces Dios se lo iba a quitar por el pecado que él cometió de adulterio y homicidio. Hermanos, siempre es bueno hacer las siguientes preguntas. ¿Cuál es el contexto? El contexto es el pecado de David, que él se sentía mal, se sentía en lo peor, ¿no? Ese es el contexto. ¿Qué tipo de libro es Salmo? El Salmo es un libro poético, himnos, cánticos, poemas. La declaración es compatible con la doctrina de las epístolas doctrinales del Nuevo Testamento. Eso es importante porque Dios no va a contradecirse en su palabra. Ustedes saben, hermanos, que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba
con las personas. Dios enviaba el Espíritu Santo no para que habiten ni moren dentro de las personas, porque Cristo todavía no había venido a este mundo en carne y no se había sacrificado, no había ascendido a los cielos para que Dios envíe su Santo Espíritu, algo que pasó en Pentecostés. Pero en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba con las personas que Dios había seleccionado para algún cargo, para algún oficio, ya sea como profeta, ya sea como rey, ya sea como sacerdote, ya sea como juez, en el caso de Sansón. O sea, Dios le enviaba el Espíritu Santo para capacitar a esa persona con respecto a la función que Dios le había encomendado. Y entonces David no podía tener todavía en su interior la presencia del Espíritu Santo. Pero él, en este salmo, que es un poema, él lo ve de esa manera. Él está pensando de que la presencia de Dios se iba a ir de él por el pecado que había cometido. Pero no está hablando de una pérdida de la presencia moratoria del Espíritu Santo en su interior, porque simplemente el Espíritu Santo no vivía todavía dentro de la gente. Estaba allí, pero no estaba en la persona. Entonces, por lo tanto, este texto no sirve para poder enseñar o para poder sostener que el Espíritu Santo se va cuando una persona peca y por ende pierde la salvación. Entonces, hermanos, siempre tengamos en cuenta estas preguntas cuando nosotros leamos un texto que nos suene medio contradictorio. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué tipo de libro es? Si la declaración es compatible con el resto de doctrina que enseña la palabra, sobre todo en el Nuevo Testamento. Vamos con un cuarto texto controversial, y esto lo escribió el apóstol Pablo, Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Fíjense, hermano, el texto, porque muchas veces hemos escuchado, oye, pero la Biblia dice que hay que cuidar la salvación con mucho temor y temblor, ¿no? Entonces, si la Biblia dice que hay que cuidar la salvación, quiere decir que se puede perder. Pero la Biblia no dice que hay que cuidarla. Dice, ocúpate, ocúpate en vuestra salvación. ¿Y con qué actitud? Con mucho temor y con mucho temblor. Ahora, ¿cuál es la parte, la parte de la hermenéutica, el exégesis de este texto? Fíjate, hermano, lo que dice acá, la verdad clarificada. El contexto de lo que hemos leído habla de la humildad y obediencia de Jesús. Y en el griego la palabra ocupaos, ¿no? Cuando dice ocúpate de tu salvación, esa palabra ocupaos, como ustedes pueden ver ahí en pantalla, es de la palabra griega ergasomai, que significa laborar, trabajar, estar dedicado a. La traducción lenguaje actual lo dice así. Por eso, con respeto y devoción a Dios, dedíquense a entender lo que significa ser salvado por Dios. Pero fíjate cómo lo enfoca la Nueva Traducción Viviente. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Debemos saber, hermanos, que la palabra griega, los adjetivos, los sustantivos, o sea, son muy ricos con respecto a nuestro idioma castellano, ¿no? Porque uno puede ver un adjetivo, una palabra y dice, ah, ya, esta palabra se interpreta así, pero en el griego es completamente diferente. Esta palabra ocupar en el griego tiene más de una connotación. Y como vemos allí, nuevamente en el texto, ¿no? En el caso de la traducción lenguaje actual, ¿no? La primera interpretación dice, dedíquense a entender lo que significa ser salvado por Dios. O sea, ocúpate, dedícate a estudiar el Evangelio. El Evangelio no es simplemente, hermano, de que, mira, entrega tu vida a Cristo y Jesús te ama
y recíbelo en tu corazón. Eso, hermano, no es ni el 1% del Evangelio. El Evangelio es más amplio y no lo vamos a poder entender en toda nuestra vida. Pero la Biblia está diciendo que nos dediquemos a entender lo que significa ser salvado por Dios. Porque mientras más lo entendamos, mientras más estudiemos el Evangelio, mientras más estudiemos la obra salvífica de Cristo, vamos a quedar más maravillados, más sorprendidos, más agradecidos. Vamos a adorar a Dios con más pasión, con más fervor, por todo lo que implica lo que Él ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas. Pero fíjate ahora en la Nueva Traducción Viviente. Dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. ¿Cómo? Obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. O sea, la primera connotación es estudia lo que es la salvación, comprende lo que es el Evangelio, ¿no? Date cuenta de esta profundidad de Dios, de su palabra. Pero esta otra connotación nos dice, ahora demuestra pues que eres salvo, da los frutos, ¿no? Estás estudiando la salvación, estás estudiando el Evangelio, pero ahora quiero ver tus frutos. Esfuérzate por demostrar esos resultados de tu salvación. ¿Se dan cuenta, hermano? Aquí no habla de perder salvación. Aquí no habla de que tienes que cuidar tu salvación porque si no se te escapa, porque si no se va por ahí. No, no habla de eso. Habla de ocuparse. Y vuelvo a repetir, esta palabra ocuparse tiene una doble connotación. Es dedicarse a entender lo que significa ser salvo y por otro lado, esforzarse en demostrar los resultados de mi salvación si verdaderamente soy salvo. Es decir, lo que llamamos nosotros el fruto. Amén. ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Alguna pregunta hasta allí? Vamos a ver entonces el quinto texto controversial, escrito nuevamente por Pablo, 1 Corintios capítulo 9, versículo número 27. Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Lo que está en rojo, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, alguien puede decir, ahí está, pues mira, el mismo Pablo puede ser eliminado, el mismo Pablo puede perder su salvación. Y si Pablo, siendo un tremendo siervo de Dios, con mayor razón nosotros podemos perder también la salvación, podemos ser eliminados. ¿Será cierto esto, hermanos? Vamos a ver lo que dice la Escritura con respecto a la traducción original también. Vamos a clarificar. El contexto es el servicio, ¿no? El servicio del apóstol Pablo. El verso 24, el mismo capítulo 9, corrobora que es con respecto al servicio porque Pablo dice, no sabes que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Qué cosa? El premio, ¿no? La carrera de la fe que involucra obviamente el servir al Señor. En el griego, esta palabra eliminado, ¿no? Porque es la que Pablo emplea, no vaya a ser que yo mismo sea eliminado, dice, ¿no? Esta palabra eliminado es adóquimos, que significa reprobado, descalificado. Y esto habla del peligro de perder su recompensa por el servicio al Señor. Entonces lo que Pablo quiso decir, no que iba a perder su salvación, sino que si él cometía alguna falta o si él no seguía predicando, por eso decía, ay de mí si no predico el Evangelio, si él no acababa esa carrera de su servicio al Señor de la forma correcta, entonces no iba a recibir su premio. Él iba a ser descalificado. Él no iba a recibir su recompensa. De eso se trata, hermanos. Y eso se corrobora también cuando Corintios, recuerden, Corintios habla
de las recompensas, los premios que vamos a recibir. Cuando estemos allí en el tribunal de Cristo, nuestras obras van a ser pasadas por el fuego. Si hemos construido sobre oro, sobre plata, sobre piedras preciosas, esa obra va a quedar perenne, va a quedar allí de pie y vamos a recibir recompensa. Pero si hemos construido sobre heno, hojarasca, ¿no es cierto?, materiales inflamables, que significa pues de que no he servido al Señor, lo he hecho así a desgano, por rutina, ¿no? Entonces como si no hubiera hecho nada, entonces eso se va a quemar y no va a recibir ningún premio. Y la Biblia dice que seré salvo de todas maneras, pero no va a recibir ninguna recompensa. Entonces Pablo está hablando de eso, está hablando del servicio al Señor, está hablando de la perseverancia en el mismo, y entonces Pablo está diciendo, no sea que yo mismo venga a ser eliminado, es decir, descalificado por jugar mal, por no terminar la carrera, por ya no servir. De eso se trata, hermano. No está hablando de quedar eliminado de la salvación. No está hablando de perder la salvación. Hermanos, qué importante es que no usemos los textos bíblicos a la ligera, que podamos leerlo, estudiarlo, ver el contexto, compararlo con otros textos más, porque la Biblia se responde sola. Es cierto, hay partes en las cuales parecen contradictorias, pero eso merece un estudio más profundo de la palabra, que busquemos la palabra original, ya sea el griego, el hebreo o aún el arameo, que busquemos diccionarios bíblicos, que podamos compararlo con otros textos y poder sacar una teología correcta y no simplemente repetir lo que otros dicen. Ah, mira, ahí dice que la salvación se pierde, que hay que cuidarla, que se borran en los nombres del libro de la vida, que significa que la pierdo, porque otro lo dijo. No, hermanos, no repitamos lo que otras personas dicen. Nosotros mismos fijémonos y démonos cuenta si lo que estamos creyendo, lo que estamos divulgando, es producto de que he estudiado y he preguntado, he profundizado, o simplemente estoy repitiendo lo que otros dicen. Hay que tener cuidado con eso. Un sexto texto controversial, Mateo 24:13. Este también es uno de los favoritos de los que comparten que la salvación se pierde. Mateo 24:13 dice, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Entonces, entonces hay que perseverar para ser salvo. Entonces, si no perseveras, no eres salvo. Pero si perseveras, sí eres salvo. O sea, la salvación depende de que tú perseveres. Ahora, ¿se referirá esto a la salvación eterna? A lo que nosotros conocemos como que la salvación de los pecados, de la condenación eterna. ¿Se referirá a eso? Miren cómo lo traduce el griego original. El contexto es, Jesús les habla a los discípulos acerca de las señales antes de su regreso, que van a ver, entre otras cosas, falsos profetas, falsos cristos, arrestos, persecuciones, engaños, el amor de muchos se enfriará. Y entonces el original griego de esta palabra, salvo, es soso, que quiere decir librar o proteger. Librar o proteger. Entonces cuando dice, y el que persevera será salvo, o sea, el que persevera, ¿no es cierto?, va a estar protegido, va a ser librado ¿de qué? De todo lo que va a haber. Persecuciones, engaños, violencia, porque el amor de muchos se enfriará. O sea, va a estar protegido. O sea, está hablando de salvar, pero en el sentido de su integridad. No está hablando de una salvación eterna. ¿Por qué? Porque la palabra griega que se usa
para salvación, como nosotros la entendemos. La palabra es sotería, de donde viene el término teológico soteriología, que es el estudio de la salvación, soteriología, ¿no? Que tiene que ver con la salvación, la salud, salvador, salvar, liberación, libertad. Y el texto que habla Mateo, todo aquel que persevera será salvo, no emplea esa palabra griega sotería. O sea, no está hablando de la salvación eterna, emplea la palabra griega soso, que significa proteger, librarse del peligro. ¿Se dan cuenta, hermanos? Qué importante es ir al original también cuando surge alguna duda, porque yo puedo acuñar el término salvar, pero puede tener muchas connotaciones. Puede ser salvar, como nosotros lo entendemos, la salvación de ir al cielo. Puede ser salvar mi pellejo, ¿no? Porque no sé, hay peligro y tengo que salir corriendo, entonces yo me salvo. Entonces, cuando nosotros lo enfocamos ya con prejuicio el texto y decimos, ah, ya, este texto habla de que hay que perseverar para ser salvo. Pero ¿por qué otro lo dijo? No porque yo lo he estudiado. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Estamos viendo el texto original para que no quede ninguna duda y luego nadie ande diciendo por ahí, por lo menos los que escuchan este programa, no estén diciendo, ah, la salvación se pierde. ¿Por qué? Porque dice que hay que perseverar, porque hay que cuidar la salvación, porque podemos ser borrados del libro. Entonces ya no hay excusa ni justificación para usar esos textos, porque estamos viendo de que son textos que han sido mal interpretados y que a la luz del original y a la luz del contexto no quiere decir ese tipo de doctrina. Ahora, vamos a un séptimo texto controversial. Según de Pedro, capítulo 2, verso 21 y 22. El apóstol Pedro dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Esto sí está fuerte, ¿no es cierto? ¿No? Porque ahí alguien puede decir, ahí está, mira, entonces acá dice que mejor no hubiera conocido al Señor porque te vas a volver atrás del mandamiento que te fue dado, entonces vas a regresar como el perro que vuelve a su vómito o como el cerdo a revolcarse en la basura, en el lodo, en el fango. Ahora, hermanos, fíjense, los judíos, ¿cómo llamaban a los gentiles? Los llamaban perros, los llamaban perros. Y los judíos no comían cerdo porque era un animal inmundo. Comía pues de la basura y había el peligro de que se contagiaran de triquina. Entonces estaba prohibido para ellos. Eran animales inmundos, indeseables. Ahora, aquí está poniendo el apóstol Pedro una comparación entre lo que hace el perro de regresar a hacer las cosas, bueno, en el sentido de que la persona no vuelve a hacer las cosas pecaminosas que hacía antes, ¿no? Como el perro que vuelve a su vómito nuevamente empieza a hacer lo mismo, a probar de lo mismo, a comer de lo mismo, del mundo y de los deseos. Y en el caso del cerdo, nuevamente la persona vuelve a revolcarse en el fango del pecado. Ahora, la pregunta es, cuando una persona se convierte al Señor, esa persona, ¿cómo es llamada por el Señor? En el sentido metafórico también, que es el mismo que está usando Pedro. ¿Cómo es llamada la persona? Una oveja, una oveja. Entonces aquí el apóstol Pedro no está haciendo la comparación con la oveja, está haciendo la comparación con un perro o un cerdo, es decir, con alguien que no es creyente, que nunca fue oveja.
Una oveja no puede evolucionar o involucionar a un cerdo o a un perro. Una oveja se queda como oveja, el perro se queda como perro y el cerdo se queda como cerdo. Entonces, aquí no está hablando de ovejas, está hablando de gente que escuchó la palabra, que siguió la palabra, que congregó, que se bautizó de repente, que conoció al Señor en el sentido intelectual, se entusiasmó, fue esa persona que estuvo allí alabando y sirviendo y se bautizó, pero algo pasó, que se regresó al mundo, nunca fue oveja, pudo haber sido incluso un lobo disfrazado de oveja, pero regresó al mundo a volver a comer de eso que le gustaba en el mundo, a volver a revolcarse en el fango del pecado del mundo. Entonces nunca fue oveja. Y eso es lo que está hablando el apóstol Pedro. Mira, mejor ni hubieras escuchado el Evangelio, mejor ni te hubieras bautizado, ni hubieras tú servido al Señor, porque ahora tienes mayor responsabilidad delante de Él y puedes tener mayor condenación porque conociste la palabra. Eso es lo que trata este texto. No está hablando de que una oveja se puede convertir en cerdo o perro. La oveja es oveja. La oveja del Señor. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ellas me siguen, yo les doy vida eterna y nadie podrá arrebatarla de mi mano, dice el Señor. Entonces, este texto tampoco se usa para poder enseñar de que la salvación se pierde o que una oveja puede eh, involucionar a cerdo o a perro en este caso. Bien, y aquí vamos a ir ya cerrando un poco con un texto controversial, tocando el libro de Hebreos, ¿no? Porque es un libro donde hay por lo menos dos textos que son bien controversiales y que dan pie como para pensar de que la salvación se puede perder. El primero está en Hebreos capítulo 2, verso 1 al 3. Fíjate lo que dice allí. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Entonces, ahí en el verso 3, donde está la palabra en rojo, puede ser una justificación para pensar que la salvación se puede perder si la descuido. Eso es lo que algunos piensan. O sea, hay que descuidar, si descuidamos, mejor dicho, la salvación, la podemos perder, ¿no? Porque ha sido anunciada, entonces tú ya conoces, te entregaste a Cristo, pero si descuidas la salvación, la puedes perder. Pero vamos a ver la verdad clarificada aquí y vamos a ir al texto de la traducción lenguaje actual. Lo clarifica mejor. Dice, por eso debemos poner más interés en el mensaje de salvación que hemos oído. Ojo con la palabra mensaje, para no apartarnos del camino que Dios nos señala. Si el mensaje que anunciaron los ángeles resultó ser verdad y quienes no lo obedecieron recibieron el castigo que merecían, con más razón seremos castigados nosotros si no reconocemos el gran valor de la salvación que Él nos ofrece, porque el Señor Jesús mismo fue el primero en comunicar el mensaje de salvación y después los que oyeron ese mensaje nos demostraron que era verdad. Fíjese, hermano, lo que estamos viendo aquí. Cuando el texto dice, descuidamos una salvación tan grande, no se está refiriendo a descuidar la salvación para perderla. Está hablando de descuidar el mensaje de la salvación. El mensaje, no la salvación, sino el mensaje. Nuevamente lo pongo allí.
en la parte, la mitad para abajo. Con más razón, el verso 3: seremos castigados nosotros si no reconocemos el gran valor de la salvación que Él nos ofrece, porque el Señor Jesús mismo fue el primero en comunicar el mensaje de la salvación. Entonces, si descuidamos nosotros, si no reconocemos el gran valor de esa salvación, ¿no? Que fue anunciada por medio del mensaje de Jesucristo, ¿qué va a pasar? Entonces vamos a ser castigados por no atender ese mensaje, por tapar nuestros oídos o por hacernos de la vista gorda, por no querer saber nada del Evangelio. Pero aquí nadie va a ser justificado, nadie va a poder decir, yo no sabía, uy, no, nunca me predicaron. Sobre todo en esta generación, que hay predicadores por todos lados, hay Biblias por todos lados, por internet, te tocan la puerta, hay palabra por todas partes. Nadie va a poder justificarse y decir, sobre todo en esta generación, no escuché nunca el Evangelio, no escuché nunca de Jesús. Así que hermanos, esto que dice el texto de Hebreos habla de no descuidar el mensaje que trae salvación, pero no está hablando de la salvación, está hablando del mensaje. Amén. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Y vamos a ir a un texto controversial que realmente hay que irlo degregando de a poquitos. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 6, verso 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Entonces aquí podría, ¿no es cierto? Uno podría confundirse, ¿no? con este texto que dice, no es imposible que los que fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu, gustaron de la palabra de Dios, ¿no? Y recayeron, ¿no? Es decir, cometieron pecado, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando así nuevamente al Hijo de Dios. O sea, alguien puede decir, ah, ya, entonces esa persona era un creyente y retrocedió. No gustó de la palabra, recayó. Pero dice que el que recae ya no puede ser renovado nuevamente para arrepentimiento. O sea, si alguien pierde la salvación, ya no la puede recuperar. Bueno, entendiendo la posición de los que creen que se pierde. Porque voy a poner de nuevo el verso 6, y recayeron, dice, es imposible, ¿no? Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. O sea, es imposible que esta gente que cayó y perdió su salvación sea nuevamente renovado para arrepentimiento. Es decir, si yo formulo esa doctrina de que la salvación se pierde usando este texto, entonces voy a tener que decir de que ya no hay esperanza para la persona que perdió su salvación, sino un infierno, una condenación eterna. Ya no puede arrepentirse, ya no va a poder recibir nuevamente el Espíritu Santo. Entonces, hasta este punto se puede llegar distorsionando lo que dice justamente esta palabra. Y vamos a ir degregándola de a poquitos para poder entenderla mejor. La verdad clarificada. Y vamos a ir de a pocos. Cuando dice fueron iluminados, ¿no? Es imposible que los que fueron iluminados tiene que ver con la percepción intelectual de la verdad bíblica y espiritual. No hay mención de la justificación, santificación, nuevo nacimiento o regeneración. ¿Qué significa esto? Que cualquier persona puede ser iluminada con la palabra de Dios.
Cuando tú le predicas a alguien, cuando tú le compartes a alguien, lo estás iluminando, le estás poniendo el foco de la verdad, el foco de la luz en sus tinieblas, lo estás iluminando y esa persona tiene la opción de salir corriendo con sus tinieblas o acercarse a la luz, confesar sus pecados y entregar su vida a Cristo. Entonces, es imposible que si fuiste iluminado y rechazaste la luz, pueda haber ya salvación para ti, porque rechazaste. Otra frase es, gustaron del don celestial. No recibieron este gran don, solamente lo degustaron, lo probaron, ni lo aceptaron ni lo vivieron, solamente lo examinaron. Jesús mismo gustó la muerte, pero no permaneció en ese estado. O sea, no está diciendo aquí que estas personas recibieron el Espíritu Santo, sino que gustaron de ese don. Gustaron, pero no recibieron el Espíritu Santo. No nacieron de nuevo. Lo probaron, pero no lo aceptaron. Ni lo vivieron, ni lo experimentaron. Solamente lo examinaron, escucharon, fueron a la iglesia, vieron gente con dones espirituales, vieron milagros, gustaron del don celestial, pero no permanecieron. Es decir, no recibieron el don del Espíritu, no nacieron de nuevo. Y eso pasa con millones de personas en el mundo, hermano, que pueden gustar del don celestial, que pueden ver las maravillas de Dios, que pueden ver el obrar del Espíritu Santo, pero no necesariamente lo tienen dentro de sí. Sigamos con la siguiente palabra. Fueron partícipes del Espíritu Santo, ahora dice. Fueron partícipes. La palabra partícipes, la palabra griega metochos en griego, tiene que ver con asociación, no con posesión. Ojo allí. Una cosa es que tú estés al lado y otra cosa es que tú poseas eso. Es posible tener asociación con el Espíritu Santo, beneficiarse de lo que hace y no haber recibido la salvación. Hay gente, hermanos, que está en cama, está a punto de morir de repente, tener una enfermedad y Dios los sana. Dios los sana, fueron partícipes de ese don de la sanidad por medio del Espíritu Santo. ¿Y Dios los sanó para qué? ¿Para que luego hagan lo que quieran? No, Dios los sanó para que ellos puedan entregar su vida a Cristo, para que puedan conocer al Señor, para que puedan ser salvos. Pero no lo hicieron. Regresaron al mundo. El ejemplo de los 10 leprosos. 9 se fueron sin agradecer. Uno nomás regresó y Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Los otros 9 no fueron salvados, pero gustaron del don celestial. Fueron partícipes del Espíritu Santo, porque fue Dios por medio del Espíritu Santo quien los sanó. ¿Se dan cuenta? O sea, esta palabra partícipes tiene que ver con asociación, pero no con pertenencia, con posesión. Y en el caso de los hebreos, ¿no? La carta es dirigida a los hebreos. Ellos fueron partícipes, ellos gustaron del don celestial. Vieron el maná, vieron el agua que salía de la roca, vieron el mar rojo partirse en dos. Fueron gente que gustaron del don celestial, participaron de ello, pero siempre fueron rebeldes, fueron incrédulos. Y por su incredulidad, Dios los dejó 40 años en el desierto. Una cosa, hermanos, es tener la bendición. Y otra cosa es tener al bendito, que es el Señor Jesucristo, viviendo en nuestro interior. La otra frase es, gustaron la palabra de Dios, tal como ocurrió con los dones celestiales, habían oído hablar a Dios y habían probado sus palabras, las habían degustado sin comerlas de verdad. No como el caso en el libro de Ezequías, ¿no? Que él se comió el librito, ¿no? Simbolizando que era la palabra del Señor. Entonces, estas personas gustaron la palabra. ¿Cuánta gente hoy en día, hermano? Sí, me gusta la palabra, sí, buena la palabra.
me gusta cuando me predican, me gusta escuchar la palabra, pero no lo obedece. Le gusta, pero no lo obedece. Lo ven de lejitos nada más el cristianismo. Pueden ir a la iglesia, pueden escuchar, sí, me gusta cuando predica tal o cual persona, gustan de ello, pero no significa que se apropian de ello. Entonces hay una gran diferencia en eso. Y por último, gustaron los poderes del siglo venidero. Habían visto la misma clase de milagros que ocurrirían cuando Jesús traiga su reino milenial. Entonces, la gente vio los milagros de Jesús, los milagros de los apóstoles, todos esos milagros que van a ocurrir cuando Jesús traiga su reino milenial después de su segunda venida. Entonces son los poderes del siglo venidero. Ellos lo vieron, pero no hicieron caso. Entonces el mensaje aquí para los hebreos y obviamente para el mundo entero es que, mira judío, mira hebreo, tú has gustado de la palabra de Dios. Dios te dio los mandamientos. Tú fuiste partícipe del Espíritu Santo y gustaste del Espíritu Santo porque Dios te bendijo, estuvo contigo, columna de nube, columna de fuego. Dios estuvo allí, son milagros portentosos en favor tuyo. Por otro lado, fuiste iluminado con la palabra, gustaste del don celestial. Vino el mismo Señor Jesucristo, el Mesías aquí en la tierra, pero rechazaste todo eso. No te diste cuenta. Entonces es imposible que seas salvo si has rechazado todo eso. Y dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron el don celestial, etcétera, etcétera, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Se dan cuenta? Una persona que rechaza al Espíritu Santo, que rechaza la palabra, que rechaza la iluminación, que rechaza todo eso, hermanos, ¿ya cómo se va a salvar? Ya no pueden crucificar de nuevo al Señor Jesús. Ya no hay salvación para ellos. Ya no hay salvación para cualquier persona que habiendo visto milagros, que habiendo escuchado testimonios, que habiendo escuchado la palabra, que habiéndosele predicado el Evangelio, que hasta le rogaron de repente, o recibió una bendición de parte de Dios, pero rechazó, prefiere las tinieblas, prefiere revolcarse como el puerco, ¿no es cierto?, en el lodo. Ya no se puede salvar, imposible ser renovado para arrepentimiento. No se puede. No puede crucificar de nuevo a Jesús. Entonces nunca tuvo la salvación, nunca nació de nuevo, pero sí recibió palabra, sí fue testigo del poder de Dios, pero nunca fue salvo. Me hace recordar eso a Judas. Judas gustó del don celestial. Dios, Jesús, le dio autoridad para predicar, para orar por sanidad, para orar echando fuera demonios. Pero Judas era ladrón y traicionero y nunca fue salvo. Porque Jesús, cuando lavó las pies a sus discípulos, él dijo, ya todos están lavados menos uno. Y siempre se dirigía a Judas como el hijo de perdición. El Padre me dio a todos ustedes menos uno, el hijo de perdición. Judas nunca se salvó, pero gustó del don celestial. Fue iluminado con la palabra, 3 años escuchando las enseñanzas de Jesús, pero nunca fue salvo. Nunca fue salvo. Entonces, esto, hermano, nos hace temblar porque nos hace que uno mismo se examine, porque yo puedo estar yendo a la iglesia, yo puedo estar sirviendo, yo puedo orar por sanidad y se sana la gente, puedo predicar y todo lo demás. Pero, ¿cómo está mi testimonio? ¿Cómo está mi conducta? ¿Estoy yo esforzándome cada día en conocer el Evangelio, ocupándome con temor y temblor en conocer cada día más la salvación de Dios? ¿Estoy dando el fruto que Dios quiere ver en mi testimonio, en mis acciones?
Por eso es que a veces hay gente que cuestiona si la salvación se pierde o no por los malos testimonios. Pero fíjate esta pregunta, y ya para ir cerrando, si la salvación se perdiera, suponiendo, ¿no? ¿Qué pecado haría que la perdamos, teniendo en cuenta que para Dios no hay pecado venial ni capital, ¿no? Venial es pecadito, como se dice, ¿no? Una mentirita y todo lo demás, y capital son más mortales, ¿no? Pero eso no enseña la Biblia, obviamente, porque para Dios pecado es pecado. Imagínense, hermanos, que Dios expulsó de su presencia, expulsó del paraíso a Adán y Eva por cometer el pecado de desobediencia. ¿Quién no ha desobedecido? Y a veces uno lo toma como la ligera. Y la pregunta de abajo, ¿cómo podríamos recuperar la salvación si la perdemos? ¿Cuántas veces podríamos nacer de nuevo? O sea, esas dos preguntas sería interesante que alguien que de repente defiende lo que es Arminio, ¿no? Que decía que la salvación se puede perder, que hay que cuidarla, hay que perseverar, ¿no? Suponiendo que se perdiera, ¿qué pecado haría que se pierda esa salvación? ¿Qué pecado? Si me vas a decir adulterio, homicidio o algo, entonces una mentira, un mal pensamiento, o sea, Dios lo puede pasar por alto. Para Dios pecado es pecado, no hay pecado pequeño o grande. Pecado es pecado. Dice que uno puede cumplir con casi toda la ley, pero si falta en algún punto es como si no hubiera cumplido ninguna. Entonces, ¿qué pecado hace que pierda la salvación? Y si la perdí, ¿cómo la recupero? Hebreos dice que es imposible, ¿no? Que se arrepienta nuevamente. Entonces, como que ya no tengo solución. Pero ¿cómo la recupero? ¿Cómo la recuperaría? Y si la recupero, entonces vuelvo a nacer. Dios nuevamente pone su sello de su espíritu en mí y nuevamente escribe en su libro de la vida mi nombre. Y de repente a la media hora quizás tuve un mal pensamiento, hice algo malo, qué sé yo, y la volví a perder. Y Dios quita su sello y borra, ¿no? Con un liquid paper celestial, borra ahí mi nombre del libro de la vida y ya desaparezco. Y nuevamente tengo que entregar mi corazón a Cristo y nuevamente tengo que nacer de nuevo y nuevamente el sello viene a mí, nuevamente Dios escribe mi nombre y pasa al día siguiente y perdí de nuevo la salvación y nuevamente sigue así como un círculo vicioso. Así debe ser, así será. Sería interesante que aquellos que creen que la salvación se pierde puedan responder estas dos preguntas. Y será muy difícil poder hacerlo porque la Biblia no enseña que la salvación se pierde. Todo lo contrario. Ahora, quiero yo dejar 100% claro esto porque pueden surgir preguntas que no necesariamente están aquí ahora en los comentarios, pero alguien puede decir, ¿y los que se bautizaron, sirvieron y ahora están en el mundo, perdieron su salvación? Porque eran siervos del Señor. Venían aquí, oraban, adoraban. Bueno, fíjate lo que dice 1 Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Parece un trabalenguas, pero básicamente Dios está diciendo, estuvieron con nosotros, parecía que era de nosotros, pero se fueron porque no pertenecía a nosotros. Si hubieran pertenecido, se hubieran quedado. O sea, el que es de Dios, permanece. El que no es de Dios, no permanece. Así de fácil para el Señor. Así que cualquier persona que así haya sido pastor, líder, misionero, una persona conocida como, oye, con la unción y todo lo demás, pero si no permanece, si no está allí siempre, entonces nunca perteneció, porque habría permanecido con nosotros. Pero salieron ¿para qué?
para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hay gente que parece, pero no es. No es como comienzas, sino es como terminas. Entonces aquí, hermanos, no es un asunto de que perdió su salvación, porque mira, ahora está en el mundo y era cristiano, yo lo conocía y servía y todo lo demás. No, no. O sea, sí estaba aquí, pero de repente como la parábola del sembrador, la semilla cayó entre espinos o entre piedras, ¿no? O en un lugar donde no había mucha raíz esa planta, y entonces las cosas del mundo ahogaron la semilla, vino la prueba, y entonces no pudo dar el fruto que se esperaba. Entonces, hermano, no nos hagamos el problema. Si esa persona no está con nosotros y se fue al mundo, bueno, nunca permaneció con nosotros. Porque si habría sido de nosotros, entonces se hubieran quedado. Ahora, es obvio, hermano, que hay gente que si es hijo o hija de Dios y se va al mundo, y una prueba de que son hijos de Dios es que Dios, al que ama, ¿qué hace? Disciplina, ¿verdad? Disciplina. Entonces Dios los disciplina, los manda a la cama, los trae pues nuevamente de vuelta y nuevamente ellos restauran su comunión con el Señor. Pero hay gente que está años en el mundo y hasta son supuestamente felices allí, pero cumple pues lo que dice 1 Juan 2:19 que lo hemos leído. Otra pregunta. ¿Y los cristianos que toman indignamente la cena del Señor? 1 Corintios 11:30 al 32 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Ojo, hermano, fíjense allí terminando el verso 30, ¿no? Muchos duermen. Un cristiano duerme. Siempre se emplea ese término, ¿no? Y como hemos visto en una edición anterior, dormir no significa inconsciencia, significa un estado consciente en el espíritu y en el alma. Pero aquí se está refiriendo a los creyentes, gente que toma indignamente la cena, y si la toma indignamente, se puede enfermar o puede debilitarse o puede morirse. Pero en este caso, dormir, ¿no? Pero no significa que pierden la salvación. ¿Por qué razón? Al costadito ustedes ven en la Nueva Traducción Viviente el verso 32, sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. Es decir, el mundo, para la gente que rechaza a Dios, hay una condenación que le espera. Pero en este caso, hermanos, hay situaciones en las cuales hijos de Dios, hijas de Dios, que hacen cosas indignas del Señor y Dios decide llevárselos. Dios decide llevárselos para que ellos no sean juzgados, condenados junto con el mundo. Hay gente que Dios se lo lleva, gente que puede pecar y no confiesa ese pecado o se rebeló contra Dios y Dios se lo lleva. Dios en su soberanía, Dios decide llevárselo y esa persona duerme. Una vez más, fíjate el verso 30, 1 Corintios, por lo cual hay muchos enfermos. ¿Por qué? Por tomar indignamente la cena, otros tan débiles. ¿Por qué? Por tomar indignamente la cena y muchos duermen. Los cristianos son los que duermen en el sentido de morir en Cristo. Tomó indignamente la cena, pero murió en Cristo, ya Dios lo juzgará en el sentido de que quizás ha perdido su recompensa, pero Dios decidió llevárselo. ¿Por qué razón? Nuevamente fíjate en la Nueva Traducción Viviente, verso 32. Cuando el Señor nos juzga, o sea, nos disciplina por hacer algo indigno, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con Él. Es algo fuerte, pero Dios en su soberanía puede hacerlo, hermanos. Dios puede llamar a un creyente santo, completamente limpio, que esté en buena comunión con el Señor, como Dios también puede llamar a alguien que está saliendo de su voluntad,
haciendo cosas indignas, y entonces Dios, para no agravar más su situación delante de él, decide llevárselo en su soberanía. Entonces, este texto, hermanos, no enseña que un cristiano pierde su salvación si tomó la cena del Señor indignamente. No. Ahora, vamos a ver algunas verdades bíblicas así rapidito para ir cerrando y terminando ya, que nos aseguran que la salvación viene de Dios, termina con Dios y es una salvación segura, porque Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Judas 1:24 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces Dios no deja ninguna obra inconclusa, hermano. Dios no deja nada a medias. Dios comenzó contigo, terminará contigo. Juan 10, 28 y 29. Jesús habla de sus ovejas. Yo les doy vida eterna. No perecerán jamás. Ojo allí. Si tú eres una oveja del Señor, no morirás para siempre. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Ni tú mismo, hermano, porque si tú te quieres arrebatar la mano del Señor, viene la disciplina, viene el chicotito. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y esto lo corrobora Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué hermosas promesas que sustentan y corroboran que la salvación no se pierde, que está segura, que está segura. ¿Por qué? Porque es la obra de Cristo, porque es el regalo de Dios, porque es el sello que Dios nos ha puesto. Y a propósito de ello, fíjate lo que dice Efesios 1, 13, 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fíjate, ¿eh? El texto de Hebreos, la gente oía, la gente gustaba del don celestial, gustaba el Espíritu Santo, era iluminada, pero no creía, no se entregó a Cristo. Pero aquí dice, habiendo oído la palabra, el Evangelio, y habiendo creído en él, ¿qué pasó? Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces Dios, hermano, ha puesto su sello en el creyente, un sello que él no va a revocar. Antiguamente los reyes paganos, cuando ponían su anillo, su sello, o sea, era una ley que ellos ni ellos mismos podían revocar. Aún así le perjudicaran. Si ponían su sello allí, ya ellos no podían hacer absolutamente nada. Aún así sean rey o si se crean alguna divinidad, no podían hacer nada. Tenían que cumplir con ese sello. Con mucha mayor razón Dios, Rey de reyes, soberano del universo. Su sello, ¿acaso Él va a estar quitándolo y poniéndolo y quitándolo y poniéndolo? No, Dios lo pone allí y somos propiedad suya. Hebreos capítulo 10, verso 14 dice, porque con una sola ofrenda, la de Jesús, hizo perfectos para siempre a los santificados. Dios ya nos ve así. Nosotros desde aquí, en nuestra condición limitada, terrenal, ¿no? Nos vemos como todavía personas eh, que cometemos muchos errores, débiles, pero Dios ya nos hizo perfectos. Ya. Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea, Dios te llamó, Dios te dio esta salvación, es irrevocable. Nadie te la quita. Dios te la da. Amén, hermanos. La conclusión entonces
es que para un verdadero cristiano nacido de nuevo, la salvación es segura por la obra de Cristo. Y terminando Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Eso es lo que hace el Señor, hermanos. Dios te llama, Dios te justifica, Dios te perdona, Dios te glorifica. Dios ya lo tiene todo planeado. De nuestra perspectiva nos falta un montón, pero Dios ya lo tiene todo hecho. Por eso a Él siempre sea toda la gloria, toda la honra, hermanos. Entonces, en ese sentido, debemos estar seguros de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y aquí no se trata de que, soy salvo, entonces voy a hacer lo que me da la gana. No, porque si hago eso, significa de que no lo soy entonces. Porque el que es de Dios no practica el pecado. Porque el que practica el pecado es del diablo. Si yo voy a pensar en que, entonces ya soy salvo, entonces ya puedo hacer lo que quiera, entonces estoy dando fruto de que no soy salvo en realidad, de que no soy oveja, sino soy perro o cerdo en el sentido metafórico por mi mal comportamiento. Pero nosotros, hermanos, no somos de los que retrocedemos, somos de los que perseveramos, somos de los que si cometemos algún pecado, inmediatamente la Biblia dice, si lo confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Y seguimos adelante, hermano. Pero que nadie te mete en la cabeza de que puedes perder tu salvación. Eso, hermano, tú tienes que considerar para amar más al Señor, para ser más agradecido con Dios, porque es un regalo que no merecemos. No es para que, entonces voy a pecar y voy a hacer lo que quiera. No, una vez más lo digo y lo repito, no es para eso, porque si hacemos eso, entonces estamos burlándonos de Dios y vamos a recibir peor condenación por hipócritas. Pero un cristiano no practica el pecado. Un cristiano vive agradecido por ese regalo inmerecido que vino del cielo y su nombre es Jesús. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a terminar esta transmisión cantando, alabando al Señor, porque Él realmente ha sido, es y será siempre bueno. Pero vamos a orar dando gracias al Señor por este tiempo, por esta noche de discipulado. Oremos. Padre amado, bendito Señor, muchas gracias por tu palabra, por la enseñanza. Gracias porque en ti estamos seguros, Señor, porque si la salvación dependiera de nuestra perseverancia, no duraría ni un minuto seguramente, Señor. Pero en ti estamos seguros, Padre. Gracias por salvarnos, por perdonarnos. Gracias, Señor, porque pase lo que pase en este mundo, hay un lugar asegurado para nosotros por ti. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y allí estaremos, Señor, en el tiempo que tú decidas. Gracias por tu iglesia, por mis hermanos, hermanas que han estado escuchando esta enseñanza, Señor. Séllalas en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder no solamente edificarnos con ellas, sino también enseñar a otras personas que pueden estar confundidas. Gracias, Padre. Bendito seas por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Muchísimas gracias. Si Dios quiere, el próximo martes volvemos a nuestro horario habitual, 9 de la noche. Un abrazo, que el Señor les bendiga y nos despedimos cantando y alabando al Señor.